Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de lípidos. Un tema muy interesante de la bioquímica, bastante extenso, así que ahora vamos a hablar solamente de las generalidades de los lípidos y posteriormente se harán videos sobre algunos procesos metabólicos que intervienen en estas moléculas, ¿ok? Para empezar, los lípidos son macromoléculas con estructuras muy variables. Son hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, o sea, no polares, y son solubles en solventes orgánicos, como les dije, no polares, ¿ok? Son hidrofóbicas, o bien algunos lípidos llegan a ser anfipáticos, como los fosfolípidos, que recordemos que el que sea una molécula anfipática significa que tiene regiones polares y no polares. Ahora, los ácidos grasos, la molécula base de los lípidos. Los ácidos grasos tienen fórmula general de una cadena larga de hidrocarburos terminando en un ácido carboxílico, y que hay más de 100 tipos de ácidos grasos y van a diferir entre sí por la longitud de las cadenas nada más, ¿ok? O la cantidad de dobles enlaces que los van a clasificar de cierta manera, de la que vamos a hablar posteriormente. A pH fisiológico están ionizados, pueden funcionar como detergentes y se unen a otras moléculas por medio de enlaces ésteres en el grupo carboxilo terminal. Aquí vemos los diferentes ácidos grasos de los más comunes de los lípidos, ¿ok? Como por ejemplo el ácido láurico, el ácido mirístico, el ácido palmitoico, el ácido esteárico, el ácido araquidónico, el ácido linoleico, entre otros, ¿ok? Ahora, los ácidos grasos más abundantes en el organismo van de 12 a 20 hidrocarburos en su cadena, ¿ok? Casi siempre es par, ya que se van sintetizando de dos en dos, aunque llegan a haber ácidos grasos impares, que después vamos a ver cómo se forman. Ahora, en la clasificación internacional aceptada por bioquímica, que es la IUPAC, se considera C1 el ácido carboxílico, y así posteriormente C2, C3, C4, yéndonos al sentido contrario al ácido carboxílico, ¿ok? Y se les denomina alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a clasificarlos? Los ácidos grasos que solamente tienen cadenas simples sin enlaces dobles se les va a denominar saturados, y los que tienen algún enlace doble se les denomina insaturados. Puede ser con un solo enlace doble llamado monoinsaturado, o con dos o más enlaces dobles llamados poliinsaturados, ¿ok? Ahora, la nomenclatura. La nomenclatura para indicar las posiciones de los dobles enlaces es con un delta N, ¿ok? N siendo el número de carbono donde está el doble enlace. Ahora, otro tipo de notación, por ejemplo, para ácidos grasos saturados como el palmitato, es 16,0, o por ejemplo para el ácido oleico, que es un ácido insaturado, es 18,1 delta 9, es decir, el enlace doble está en el carbono 9, ¿ok? Ahora, las propiedades físicas de los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados son sólidos, cereos, a temperatura ambiente, es decir, no necesariamente necesitan ser sólidos, pero a temperatura ambiente lo son. Los ácidos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente, y la cantidad de dobles enlaces va a influir sobre su punto de fusión, ¿ok? También la longitud de la cola de hidrocarburo, en el cual entre más carbonos, más es la cantidad de calor que se necesita, es decir, aumenta el punto de fusión para derretirlos. Y los ácidos grasos insaturados son más fáciles de convertir en líquidos que los ácidos grasos saturados, ¿ok? Es decir, el que sea insaturado le da cierta inestabilidad a la cadena de ácidos grasos, por lo tanto es fácilmente que se vuelva líquido, ¿ok? Ahora, ácidos grasos esenciales. Son ácidos grasos que no se sintetizan en el cuerpo humano, eso es lo importante de esto. Son bastante abundantes en el cuerpo humano, y los más abundantes son oleato, palmitato y estearato, ¿ok? Y algunos
estos sí se sintetizan, es decir, el oleato, palmitato y esterato, que son los más abundantes, sí se sintetizan, pero hay algunos que no se sintetizan, como les mencioné, son los ácidos grasos esenciales, que se necesitan ingerir en la dieta, y son por ejemplo el linoleato y el linolenato, ¿ok? Aquí vemos una imagen de una cadena de ácido graso. El de la izquierda, en la figura A, vemos un ácido graso saturado, ya que no posee enlaces dobles. Vemos el grupo carboxilo terminal, que vendría siendo el carbono 1 o alfa. Y del lado derecho vemos el ácido graso monoinsaturado, que posee un doble enlace. Y entonces, al poseer nada más un doble enlace, se denomina monoinsaturado. Aquí vemos otra. Vemos que el que sea insaturado le da cierta flexión al ácido graso, ¿ok? Eso es importante para cuando veamos composición de membranas. Ahora, los triglicéridos. Los triglicéridos son combustibles metabólicos, es decir, pueden funcionar como fuente energética, aportando aproximadamente 9 kilocalorías por gramo, ¿ok? Están formados por 3 residuos de ácidos grasos esterificados con glicerina. ¿Se acuerdan que les dije que el ácido graso puede interactuar con otras moléculas? Pues aquí interactúa con un glicerol por medio de un enlace de tipo éster y forman los triglicéridos. Son totalmente hidrofóbicos y pueden ser grasas o aceites dependiendo de los ácidos grasos que contengan, ¿ok? Y los triglicéridos son la mayor fuente de lípidos de nuestra dieta. Estos se van a descomponer en el intestino delgado por medio de las lipasas. Estas enzimas, las lipasas, son sintetizadas como zimógenos en el páncreas, es decir, en el páncreas no tienen acción biológica, ya que imagínense lo que provocaría una enzima capaz de degradar lípidos en el páncreas, pues causaría ruptura de membranas muy fácilmente y por lo tanto una pancreatitis. De hecho, una hipertrigliceridemia puede llevar a una pancreatitis cuando los niveles son muy altos, ¿ok? Ahora, estas enzimas producidas en el páncreas son secretadas en el intestino delgado, donde se van a activar, ¿ok? Y esta lipasa pancreática va a provocar hidrólisis de los ésteres de C1 y C3 de los triglicéridos, liberando dos ácidos grasos y generando solamente monoacilgliceroles, es decir, un glicerol solamente con una cadena de ácido graso unida, ¿ok? La digestión se va a llevar a cabo gracias a sales biliares, que son moléculas anfipáticas, forman micelas de sales biliares y ayudan a que los lípidos puedan ser transportados a través de la pared intestinal, ¿ok? Ahora, en la mayor parte de las células, los triglicéridos tienen forma de gotita de grasa, ¿ok? Como en los adipocitos. Y de hecho, a la histología podemos ver una gotita de grasa en algunos tejidos. Por ejemplo, en un hígado graso podemos ver esa gotita de grasa en el hígado. Estas gotitas se ven cerca de las mitocondrias, obviamente a ampliaciones más grandes, como en un microscopio electrónico. Y en los mamíferos la mayor parte de la grasa se almacena, como les digo, en tejido adiposo, ¿ok? Ahora, aquí vemos un triacilglicérido formado por dos ácidos grasos saturados y uno insaturado, ¿ok? De hecho es un poliinsaturado, el carbono que está unido al carbono 2 del glicerol. Y esta es la molécula base de los triglicéridos, ¿ok? Aquí vemos una gotita de grasa, como les había dicho. Aquí vemos más gotitas de grasa. Y hay que tomar en cuenta que algunos animales lo usan como aislante térmico, como la ballena. Ahora, los fosfolípidos o glicerofosfolípidos son los lípidos más abundantes de las membranas, ¿ok? Si vemos una imagen de membrana, vamos a ver miles y miles de fosfolípidos formándola, ¿ok? Consisten en dos grupos acilo esterificados, en el C1 y C2 del glicerol. Y de hecho va a ser un fosfato glicerol, ya que va a estar unido al glicerol un fosfato. Su precursor es el ácido fosfórico de ese fosfato que se une al glicerol. Y generalmente todos los glicerofosfolípidos son derivados de fosfatidato, que es un glicerofosfolípido más agua, ¿ok? Ahora aquí vemos una imagen de un glicerol fosfato. Vemos que el fosfato está unido al C3 del glicerol. Y vemos que además tiene dos cargas negativas, lo que va a permitir que se unan moléculas y formen fosfolípidos más complejos, ¿ok? De hecho hay varios tipos de fosfolípidos dependiendo de lo que se una al
extremo de una de las cargas negativas del fosfato, formando así ácido fosfatídico cuando solamente es un hidrógeno, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol o cardiolipina. Ok, cardiolipina cuando se une un fosfatidilglicerol. Ahora, esto va a ser importante ya que cada uno de estos fosfolípidos tiene fisiología diferente. No es tan importante que se comprenda cuál es cada uno, solamente recordar que, por ejemplo, la cardiolipina se encuentra en la membrana interna mitocondrial y que, por ejemplo, la fosfatidil etanolamina y la fosfatidilserina forman parte de el surfactante pulmonar, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a determinar, cómo se determina estructuralmente los glicerofosfolípidos? ¿Ok? Para determinar la estructura de los fosfolípidos se utilizaron moléculas llamadas fosfolipasas, que son degradantes de estos fosfolípidos. Fosfolipasa A1 y A2 que rompen C1 y C2, ¿ok? Algunas fosfolipasas están presentes en el veneno de víboras y abejas, pero también en el cuerpo humano, ¿ok? La fosfolipasa C cataliza la hidrólisis del fosfato al glicerol y la fosfolipasa D cataliza la conversión de glicerofosfolípidos en fosfatidatos dejando libre el grupo R. Aquí vemos los diferentes sitios de acción de las fosfolipasas, nada más para recordar. Ahora, los plasmalógenos, ¿ok? Los plasmalógenos son un tipo de glicerofosfolípidos que difieren de los fosfatidatos porque el sustituyente hidrocarburo en el grupo hidroxilo de C1 es de la glicerina unido por el enlace éter vinílico y no enlace éster. Entonces, ¿en qué difieren los plasmalógenos de los fosfatidatos? Solamente en el tipo de enlace que es éter vinílico, ¿ok? Y la etanolamina o la colina se suelen esterificar al grupo fosfato, ¿ok? Estos tipos de plasmalógenos forman el 23% de fosfolípidos del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Aquí vemos un plasmalógeno que en lugar de enlace de tipo éster es enlace de tipo éter vinílico. Ahora, los esfingolípidos son los más abundantes en membrana después de los glicerofosfolípidos y son de vital importancia en el sistema nervioso central. Okay, su base molecular es la esfingosina, que es un alcohol no ramificado de 18 carbonos con un doble enlace trans entre C4 y C5, un grupo amino en C2 y un grupo hidroxilo en C1 y C3. Okay, entre los más importantes esfingolípidos están las ceramidas, que son compuestos formados por un grupo acil graso unido al grupo amino del C2 de la esfingosina, unidos por un enlace amida. Okay, las ceramidas son los precursores metabólicos de todos los esfingolípidos. Okay, las tres familias de esfingolípidos son fosfolípidos, derivados de fosfolípidos, que es la esfingomielina, o derivados de glucoesfingolípidos, que son los cerebrósidos y gangliósidos. Okay. Aquí vemos la estructura molecular de un esfingolípido, vemos de rojo la esfingosina y de amarillo el ácido graso, y vemos que va a variar en el grupo X del carbono C1 del esfingolípido, que va a ser variable y puede ser esfingomielina, una ceramida, un cerebrósido, un lactosilceramida o globósido o un gangliósido. Ahora, la esfingomielina. La fosfocolina está unida al grupo hidroxilo en el C1 de una ceramida, ¿ok? Entonces en el grupo variable va a estar unida una fosfocolina. Es semejante a la fosfatidilcolina, eso es importante. Pero las esfingomielinas existen solamente en la mayoría de las células nerviosas, en la vaina de mielina de las células nerviosas, es decir, en enfermedades desmielinizantes al parecer hay un anticuerpo que se dirige contra esfingomielina, ¿ok? Aquí vemos una imagen de los dos tipos de moléculas. Ahora los cerebrósidos. Los cerebrósidos son glucosfingolípidos que contienen un residuo monosacárido unido a un enlace beta-glucosídico al C1 de una ceramida, ¿ok? Los galactocerebrósidos abundan en el tejido nervioso y forman también importancia en la vaina de mielina, ¿ok? Ahora los gangliósidos son glucosfingolípidos más complejos donde la cadena variable es un N-acetilneuramínico o NEUNAC que están unidos a la ceramida, ¿ok? Se encuentran solamente en superficies celulares y están incrustadas en la membrana plasmática y los oligosacáridos de superficie y son los marcadores de reconocimiento celular y comunicación. De hecho, el grupo sanguíneo tiene que ver demasiado con los gangliósidos, ¿ok? Aquí vemos un NEUNAC, ¿ok?
Ahora, aquí vemos las diferentes formas en la que se reconoce la sangre. Vemos que el grupo O, como hay diferentes compuestos. En el grupo A también hay diferentes compuestos, pero hay ausencia de fucosa, a diferencia del grupo O, al igual que el antígeno B, que también hay ausencia de fucosa, y en vez del grupo A que tiene GalNAc, el B solamente tiene Gal, ¿ok? Aquí vemos algunas enfermedades metabólicas, no la vamos a ver específicamente, pero se llaman enfermedades de acumulación lisosomal, ya que hay fallas en las enzimas de degradación de gangliósidos o de cerebrósidos, y por lo tanto van a causar diferentes enfermedades, por ejemplo Tay-Sachs, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Fabry, etc, etc. ¿Ok? Ahora los esteroides. Esteroides son lípidos que se encuentran en membranas de eucariontes, ¿ok? Son clasificados como isoprenoides, al igual que las vitaminas lipídicas y los terpenos, ¿ok? Contiene 4 anillos fundidos en un grupo llamado ciclopentanoperidrofenantreno, y los grupos van a ser llamados A, B y C, cada uno con un anillo de 5 carbonos, ¿ok? Ahora, el colesterol. El colesterol es un esteroide componente de membranas plasmáticas animales. Contiene un grupo hidroxilo en C3 y contiene una cadena alifática en C17. Una cadena alifática es una cadena hidrocarbonada que se pega al carbono 17 del ciclopentanoperidrofenantreno, ¿ok? El colesterol se acumula en depósitos lipídicos en las paredes de los vasos, lo que crea placas de ateroma. Y son sintetizados los esteroides en las células de los mamíferos, ¿ok? Por medio del retículo endoplasmático liso, entre otros, ¿ok? El colesterol va a ser precursor de hormonas esteroideas, por ejemplo, el cortisol, la progesterona, la testosterona, los estrógenos, ¿ok? Y también el colesterol va a ser precursor de sales biliares en el ciclo de los ácidos biliares, en donde vemos como el colesterol se degrada y forman las sales biliares, ¿ok? Aquí vemos un grupo de ciclopentanoperidrofenantreno, vemos los diferentes carbonos, y en el carbono 17 la cadena alifática de que les hablaba, ¿ok? Vemos que la molécula de colesterol es casi en su totalidad no polar, solamente en el carbono 3 hay una parte polar mínima que la verdad no le confiere muchas propiedades polares, ¿ok? Aquí vemos las diferentes hormonas de las que les hablaba que son derivadas de colesterol, por ejemplo testosterona, estradiol, cortisol, aldosterona, prednisona y prednisolona, ¿ok? Aquí vemos un derivado de colesterol, que es el ácido taurocólico, que es un ácido biliar que interviene en la digestión de lípidos. Vemos que las ceras, ya entrando a otro grupo, son ésteres no polares de ácidos grasos de cadena larga y alcoholes monohidroxílicos. Por ejemplo, el palmitato de miricilo, que es el componente principal de la cera de las abejas, que está compuesto por palmitato y alcohol miricílico. Y las ceras proporcionan impermeabilidad a las hojas por su componente hidrofóbico. Proporcionan también cubierta a la piel del cuerpo humano, al cuero, a las plumas y a sus esqueletos, ¿ok? Por eso es interesante como los pájaros, aunque llevan, no les impide volar, ya que la cera en sus plumas es de bastante ayuda para evitar que se mojen tanto, ¿ok? El cerumen de los oídos también es un compuesto formado por ceras, además de colesterol y ceramidas. Aquí vemos una cera compuesta por ácido palmítico y triacontanol, ¿ok? Aquí vemos una imagen de abejas produciendo cera. Ahora, terminando ya con los grupos, entramos con los eicosanoides, que son derivados oxigenados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos, como el ácido araquidónico, y algunos de sus derivados van a ser moléculas muy importantes biológicamente, como prostaglandinas, que causan vasoconstricción, tromboxanos, que intervienen en la formación de coágulos sanguíneos, y leucotrienos, que es mediador de contracción de músculo liso. ¿Ok? Aquí vemos los diferentes eicosanoides derivados del ácido araquidónico, y vemos como los AINES, por sus siglas en inglés NSAID, que son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, porque es inhibidor de la ciclooxigenasa, que es una molécula que va a volver al ácido araquidónico en las diferentes moléculas que ya les he hablado.
Ahora, para terminar ya, las vitaminas, que también son consideradas algunas lípidos, que son la A, D, E y K. A, D, E y K. Ok, no se les olvide. Ahora, la vitamina A o retinol es una molécula que existe en tres formas, que son el retinol, el retinal y el ácido retinoico, ¿ok? Tienen función importante en la visión, ¿ok? Interviene en la fisiología de la conversión de imagen de la retina, ¿ok? Se encuentra principalmente en el epitelio pigmentario y es importante, y después veremos cuando hablemos de fisiología de la visión más específicamente, ¿ok? Ahora aquí vemos una imagen de la degradación de vitamina A, de retinol a retinal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora la vitamina D. Cuando los humanos se exponen a la luz solar se forma vitamina D, ¿ok? Pero no se forma la vitamina D que nosotros utilizamos. Se necesita activar y esta activación se va a dar en el hígado y en el riñón, ¿ok? Eso es bien importante. En la leche viene la vitamina como vitamina D2, entonces ya está en su forma 25OH, ok, que ahorita tal vez no entienden mucho, pero cuando ya lleven fisiología lo entenderán mejor. La vitamina D ayuda a controlar la utilización del calcio y de hecho la vitamina D mejora la absorción de calcio a nivel intestinal y su deficiencia va a provocar raquitismo y en adultos osteomalacia, ok. Ahora, aquí vemos cómo se va hidroxilando la vitamina D. De 7 de hidrocolesterol a colecalciferol y a dihidroxicolecalciferol, ¿ok? Aquí vemos dos niños vemos un niño que tenía deficiencia de vitamina D, es decir, raquitismo. Vemos la debilidad de los huesos, su imposibilidad de mantenerse de pie ya de hecho. Y vemos que 14 meses después de tratamiento con vitamina D, cómo cambió su vida, ¿ok? Vean qué impresionante y qué funciones tan importantes tienen las vitaminas en el cuerpo humano. Ahora, la vitamina E o tocoferol. Es un grupo fenol que puede oxidarse y formar un radical libre estable, es decir, es un antioxidante. Y su deficiencia puede causar glóbulos rojos frágiles y neuropatía periférica por deficiencia de vitamina E, se ha documentado. Y vemos que se encuentran en alimentos como por ejemplo el jitomate, entre otros, ¿ok? Ahora la vitamina K. La vitamina K o filoquinona. La vitamina K es una vitamina que participa en la carboxilación como agente reductor y participa en el proceso de coagulación. Lo que hace cuando veamos cascada de la coagulación ahorita no es tan importante, pero ayuda a la síntesis de los factores dependientes de vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y esto va a ser muy importante para que el cuerpo funcione de manera adecuada. De hecho, por ejemplo, anticoagulantes como la warfarina actúan inhibiendo la vitamina K y por lo tanto inhiben la coagulación, ¿ok? Algunos alimentos con vitamina K son hojas verdes, por ejemplo espinacas o berros, ¿ok? Bueno, hasta aquí es todo por el video. Es un video que la verdad me fui algo rápido, pero quería dejárselos aquí. Si quieren, véanlo varias veces, es bastante interesante. Les puede ayudar para los que apenas están entrando al mundo de la bioquímica o para quien quiera hacer un repaso, ¿sale? Bueno, espero esté muy bien y nos estamos viendo. Chao.